¿Qué es lo que determina identificarse como mujer, como hombre o como nada de eso? Una de las primeras respuestas que recibimos a esta pregunta es que depende de nacer con una determinada fisiología sexual, genes, gónadas, hormonas y genitalias. Básicamente, la fisiología con la que nacemos. ¿Y qué es esta fisiología? Comprende aquellos aspectos que desde el punto de vista físico y orgánico tienen que ver con la expresión sexual. Además, es importante mencionar que cuando la anatomía reproductiva y sexual de una persona no parecen ajustarse a las definiciones típicas de hombre y mujer, se las puede describir como intersexuales. El sexo asignado es la etiqueta que te dan cuando naces en función de factores médicos, incluidos los cromosomas, las hormonas y los genitales. A la mayor parte de las personas se les asigna el sexo masculino o femenino, y esto es lo que se pone en el certificado de nacimiento. El cómo se determina el sexo biológico es muy complejo, pues no solo tiene que ver con la anatomía, sino con una intricada orquestación de factores bioquímicos y genéticos que van actuando a lo largo del tiempo. Por lo general, en los mamíferos, el sexo es un organismo que está determinado por los cromosomas sexuales. En el caso de los humanos, son los cromosomas X y Y. Como recordarán, si tú eres XX es mujer y si eres XY eres un hombre. En el caso de otros mamíferos, a menudo es similar, aunque puede tener nombres diferentes para estos cromosomas. Lo que es realmente interesante es que hay una gran diferencia en el tamaño de estos dos cromosomas, siendo el cromosoma X mucho más grande que el cromosoma Y. También tienen genes claramente diferentes, y lo que es también fascinante es que no creo que nadie haya determinado con exactitud qué parte de cada uno de estos cromosomas es la que hace que alguien sea en concreto un hombre o una mujer. Es un poco la combinación de muchos de estos genes. De hecho, los cromosomas sexuales son muy interesantes y no solo por lo que causan o cuál es su papel, sino también porque son muy diferentes de los otros cromosomas que encontramos en un genoma humano completo. Es así como generalmente un bebé, sea niño o niña, tiene 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre, conteniendo una combinación de cromosomas XY o XX respectivamente. Diversidad sexual. La diversidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de una manera libre y responsable. A continuación vamos a diferenciar los elementos que la componen: el sexo biológico, el género, la identidad de género o identidad sexual. El género es la construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre o de otras categorías no binarias o normativas. Es la conceptualización de nuestra identidad y comportamientos. El sexo biológico son características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer, así como son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores. Y la identidad de género o identidad sexual, que es la percepción y manifestación personal del propio género, es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede fluir entre lo masculino y femenino, no existe una norma absoluta que lo defina. Pero, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es la percepción subjetiva que tiene un individuo respecto a su propio género, coincida o no con sus características sexuales biológicas. Dicho en otras palabras, se trata de la identificación personal, íntima, psicológica o psíquica que una persona tiene al respecto del género al cual pertenece, si se siente masculino, femenino o alguna otra posibilidad, independientemente de con qué sexo biológico haya nacido. La identidad de género entonces no debe confundirse con la orientación sexual ni mucho menos con la identidad sexual, puesto que esta última es constituida por tres elementos distintos: la orientación sexual, por qué género siente atracción sexual, el rol de género, de qué manera ejerce su propio género y finalmente la identidad de género. El concepto de identidad de género surgió en el ámbito de la psiquiatría estadounidense en pleno siglo XX. En tiempos recientes cobró mucha más relevancia debido a la creciente visibilización y normalización de lo que antiguamente se tenía como perversión o enfermedad, es decir, lo homosexual,
la sexodivergencia, la sexualidad transgénero y los géneros no binarios. Aunque la realidad que designa es tan antigua como el ser humano mismo, este concepto es relativamente nuevo. ¿Cómo se constituye la identidad de género? Hasta ahora se acepta que la identidad de género se construye mediante la crianza o surge naturalmente en los niños de alrededor de 3 años de edad y posteriormente es muy difícil de cambiar. De hecho, en los casos en que algunas condiciones genéticas ocasionen en el infante una ambigüedad sexual, es decir, intersexualidad o hermafroditismo, y se los cría con una identidad de género distinta a la de su sexualidad cromosómica, resulta imposible en las etapas posteriores imponer la identidad de género biológica. De esta manera, la identidad de género se construye durante la infancia temprana a través del ejemplo parental. Aunque no muchas veces esto es cierto, a través del ejemplo parental, el esfuerzo social e incluso del lenguaje mismo. Los padres crían a sus hijos en lo que consideran una conducta adecuada a su sexo y la sociedad se ocupa posteriormente de reforzar estos patrones. Hablemos de los tipos de identidad de género. Cisgénero, aquellas personas cuya identidad de género y sexo biológico coinciden, independientemente de su preferencia sexual. Personas con pene que se identifican como hombres y personas con vagina que se identifican como mujeres. Transgénero, personas cuya identidad de género y sexo biológico no coinciden, independientemente de su preferencia sexual. Transexuales, aquellas personas transgénero independientemente de su orientación sexual que desean o proceden a modificar su cuerpo mediante métodos hormonales o quirúrgicos para hacerlos coincidir lo más posible con su identidad de género. Y el tercer género o no binario, que son aquellas personas cuya identidad de género no coinciden con el género masculino o femenino enteramente, o se ubican en alguna categoría interna, independientemente de su orientación sexual. Nació el 22 de agosto de 1965 en Winnipeg, Canadá, junto a su hermano gemelo Brian Reimer. Tuvo de padres a Ron Reimer y Janet Reimer. Eran una familia completamente normal y feliz. Fue a los 7 meses cuando empezaron a surgir una serie de catastróficas desdichas. La madre notó que los pequeños se sentían muy incómodos al orinar. Los llevaron al pediatra y el diagnóstico fue algo común: fimosis. Les recomendaron la circuncisión y la operación se programó para el día 27 de abril de 1965. No se sabe por qué, pero el cirujano eligió un bisturí eléctrico. Hizo 2 intentos de cortar la piel sobrante del pequeño, pero fue el tercer intento donde el pene del pequeño Bruce se había quemado por completo, hasta el nivel de carbonizarse y desaparecer. Era imposible buscar una solución y reconstruir el miembro de Bruce, tratar de reconstruirlo en la adultez, tenía posibilidades muy bajas. La vida del pequeño Bruce iba a ser muy desgraciada. Los padres decían que por ser un hombre no completo, el pequeño Bruce no podría ser feliz durante su vida. Los padres del pequeño Bruce habían abandonado toda esperanza de ayuda para su hijo. Pero un día, en la televisión, en un programa donde realizaban entrevistas, y el invitado ese día fue el Dr. John Money, un psicólogo especializado en cambios de género. Este experto creía que no es tanto la biología la que determina si somos mujeres u hombres, sino la forma como somos criados. Janet Reimer llevó a Bruce a Baltimore para consultar al Dr. Money. Era una autoridad académica en el tema de sexualidad e identidad de género. Hablaba sobre cirugías de reafirmación de sexo realizadas en el hospital de Johns Hopkins Hospital, donde él era un gran impulsor. En una parte del programa le preguntaron sobre qué tipo de población trabajaba. Él trabajaba en los bebés intersexuales, y este doctor defendía que se podría convertir a cualquiera de estos bebés en hombre o mujer.
Lo que precisaba era elegir un sexo y aplicarle cirugías. Si se hacía correctamente, el bebé desarrollaría sin problemas una identidad de género acorde a ese sexo asignado y se convertiría en una persona completamente feliz. Este doctor estaba convencido de la importancia del factor sociocultural a la hora de establecer una identidad como mujer u hombre. Si adaptamos a un bebé al estereotipo de mujer, se identificará como mujer. Si adaptamos a una bebé al estereotipo de varón, se identificará como varón, dando bastante igual la fisiología con la que nació este bebé. Pero, ¿ocurriría igual con los bebés no intersexuales? Debían construirle ya mismo unos genitales externos femeninos a Bruce, para que no hubiese disonancia en lo que le decían que era y lo que reflejase en el espejo. Debían empezar ya a tratarlo como niña, un despliegue total de todos los clichés de género, y no deberían hacerle sospechar de su accidente, y que ya en la pubertad le construirían una vagina completamente quirúrgica y le darían un tratamiento hormonal para que tenga apariencia de mujer. El Dr. Money creía realmente que Bruce tenía mejores posibilidades de ser feliz como mujer que como un hombre sin pene. Así que Bruce, a los 17 meses de edad, se convirtió en Brenda, y 4 meses más tarde se llevó a cabo la primera fase quirúrgica de su tratamiento, una castración. Antes de cumplir los 2 años, le reconstruyeron una vulva cosmética para que desde fuera pareciera que tenga genitales femeninos. No debían de contarle nunca la verdad para no crearle ambigüedades con su identidad, pero Brenda rompía los esquemas, y es que no dejaba de quitarse los vestidos, y su forma de jugar eran permanentemente descritas como "qué chicazo". Si Brenda era una niña, pues era una niña tomboy o marimacho, como suele decirse despectivamente. Cuando jugaba con niños, esta era rechazada simplemente porque era una niña, y cuando jugaba con niñas, la rechazaban porque jugaba como niño. La infancia de Bruce se volvió completamente un infierno por las visitas anuales que realizaba con el Dr. Money en su clínica. Las evaluaciones que hacía de Brenda le dejaron huella de cómo se sentía con su vida y con su cuerpo. A pesar de saber que estaba a la vista que este experimento no estaba saliendo bien y que el malestar que le causaba a Bruce, Money no paraba de describir en artículos, conferencias, como un auténtico éxito. Estaba convencido de que no nacemos con ninguna predisposición al identificarnos como mujer u hombre. Por eso se conoce su hipótesis como neutralidad sexual. Brenda fue creciendo y su vida se deterioraba a un ritmo más alarmante. Llegó un momento en el que dejó de tomar las pastillas, se negaba a tomar estrógenos y sus intentos de suicidio se convirtieron en un gran problema. Sus padres tuvieron que finalmente contarle la verdad de toda su historia. Después de tales cirugías y tratamientos hormonales, empieza a vivir como quería, como un chico. Ahora con el nombre David, cuenta su historia en el libro escrito por el autor John Colapinto, para que no se vuelvan a cometer este tipo de atrocidades. En el año 2000 mejora la vida de David considerablemente, ya que tiene amigos, se casa y adopta niños por obvias razones. En cambio, a su hermano Brian, que atravesaba por graves problemas psicológicos debido a la desatención que tuvo desde niño, se suicida en el año 2000 con una sobredosis de medicamentos. David, sumando el suicidio de su hermano a traumas de la infancia, toma malas decisiones financieras y pasaría por un mal momento en su matrimonio, lo que causaría su suicidio en el año 2004 por un disparo en la cabeza. 2 años después, muere John Money por Parkinson.
el cual nunca aceptó el fracaso del experimento John Joan. Tiempo después, David se convierte en la figura mencionada en la defensa de los derechos de las personas trans.